buenas, qué alegría me da en esta oportunidad compartir la escritura con cada uno de ustedes, independientemente de cuándo sea que usted esté viendo este video. El saber que alguien más estudia la palabra con nosotros hace que este esfuerzo valga la pena. Y bueno, eso nos llena de muchísima alegría. Hoy vamos a ver el tema Vaera, quiere decir fui visto o me aparecí. Y es el nombre que lleva también esta porción, Vaera, fui visto, que comprende desde el capítulo 6, versículo 2 del segundo libro de la Biblia, o sea, Éxodo, Shmot en hebreo, al capítulo 9, versículo 35. Le invito a acompañarme en pedir la revelación de nuestro buen Dios para poder de esta manera tener una mejor comprensión de este tema. Señor, nos ocupamos en hablar contigo en este momento para pedir tu revelación, para pedir que tú uses estas palabras, estos conceptos, y que en todo lo que vayamos a hacer, pues confirmemos lo que estaba en tu corazón cuando las palabras se plasmaron, y ayúdanos a no decir algo que se aparte de eso. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, como siempre me gusta iniciar con un pequeño repaso, y la semana pasada vimos la porción de Shmot y vimos que significaba los nombres de, y vimos específicamente dos temas: el amor de Dios por su pueblo aún en tiempos de estrechez, y también veíamos el poder de la ingratitud, que también puede revertirse pensando en el poder de la gratitud, lo que la gratitud puede lograrnos. Hoy pues seguimos en este viaje semanal que tenemos, y que mientras estamos aquí sabemos que es la voluntad de Dios que lo hagamos, y lo haremos siempre que Dios lo ponga en el corazón, y poco a poco pues vamos viendo versículos, vamos viendo principios que nos van adentrando en el conocimiento de las Sagradas Escrituras como fue revelado en su idioma hebreo, y que se debe acercar mucho a cómo, no pretendo decir que es lo mismo, pero se debe acercar mucho a cómo los primeros creyentes en Jesús en el primer siglo estudiaban la Biblia. Entonces, en esta oportunidad quiero empezar con las características generales de esta porción, la cual empieza con la promesa de liberación, hablando de la revelación de Dios a Moisés, luego las genealogías tanto de Aarón y Moisés, porque son hermanos, entonces es la misma genealogía, hasta sus padres, por supuesto. La primera presentación que Moisés y Aarón tienen frente al rey de Egipto, y luego la porción empieza a narrar las 7 primeras plagas de las 10 que hubo, y termina en la séptima plaga. Eso es más o menos lo que hay en los temas de esta porción. Y pues nosotros vamos a ver el versículo 1, que ya nos queda muy grande para todo lo que quisiéramos explicar en el corto tiempo que compartimos juntos. Le invito entonces a leer el versículo 3 conmigo. 6:3 de Éxodo dice así: y me aparecí, Vaera, diría en hebreo, a Abraham, y me aparecí a Isaac, y me aparecí a Jacob, en el Shaddai. En el Shaddai, así dice literalmente en hebreo. Yo le puse entre paréntesis Dios Todopoderoso para que usted tenga un poquito de lo que han traducido allí. Más por mi nombre, Señor, dice esta versión, que antes de corregirla un poco era la versión de la Nueva Versión de las Américas. Y termina diciendo: con ese nombre no me di a conocer a ellos. Muy bien, entonces este verso dice que Dios se hizo visible, pero sabemos que a Dios nadie le vio hasta que Jesús pues nació, y que aún la revelación en el Sinaí, como lo enseña el Evangelio, fue entregada por manos o por medio de malajim, o seres espirituales, ángeles, dicen algunas traducciones. Entonces,
realmente debemos de interpretar esta porción para ser congruentes con lo que dice el resto de la Escritura, que fue el tipo de revelación que ellos pudieron ver. Y la revelación, como veremos aquí, es progresiva. Esta fue una cierta revelación porque el Adán en el huerto del Edén tenía mucha de la revelación, Dios estaba con él, pero a partir del pecado, Dios tiene que empezar la revelación nuevamente para con su pueblo. Y de ahí es que se revela, por ejemplo, a Noé, a Enoch, a Noé y luego Abraham. Y aquí está detallando precisamente qué tipo de revelación fue la que hizo a los patriarcas. Dice que fue en o con un cierto nombre y luego lista un nombre propio. El entendimiento que ellos tuvieron fue el entendimiento que provoca el nombre El Shaddai. Y está diciendo que esa es la revelación, pero no se les reveló como Señor, o ya veremos más adelante el nombre de las 4 letras que se ha traducido como Jehová, Yahvé o Yahweh, y ya veremos un poquito más acerca de esto, pero está delimitando que hay una cierta revelación que ellos tuvieron y esa revelación la dice como El Shaddai, pero que ahora hará una progresión en esta revelación. Entonces, decir que El Shaddai es un nombre propio, ¿verdad? El Shaddai es un nombre propio y es la revelación que vivieron los patriarcas. Es la revelación que vivieron los patriarcas. Y podría de alguna manera traducirse como Él, sabemos que es nombre propio de la deidad, pero que lista o define de alguna manera algún atributo de Dios. Y el atributo acá está complementado por la palabra Shaddai. Entonces, Él, que es la palabra que es una palabra que, como hemos estudiado en otros estudios, está relacionada con Eloah y Elohim, y que se atribuye desde todas las lenguas semíticas como Dios, pero importante hacer una diferencia aquí, y es que como Dios se le reveló a los patriarcas, tenía un fin en mente, ¿verdad? No se mostró completamente, sino Él estaba mostrando un atributo específico, una forma específica de ser, y aún con esta revelación parcial, los patriarcas lo conectaron, trabajaron y exhibieron la fidelidad de Dios. Entonces, importante definir qué significa la palabra Shaddai. Y sobre la palabra Shaddai hay varias posturas. Por ejemplo, muchos dicen que la palabra Shaddai viene de poder, todopoderoso. Pero cuando usted busca el supuesto la supuesta raíz de la palabra, se da cuenta que el verbo que sí traduce poder es un poder destructivo, es decir, es el poder de Dios para destruir, y esto es un poquito complicado pensarlo. Sí, Dios es todopoderoso y sí, Él tiene la capacidad de destruir, de hacer como Él quiera, porque Él es Dios y Él es todo sabiduría. Pero la interpretación esta tiene este problema, que el poder al que se le atribuye es un poder de destrucción. Entonces tenemos que ir viendo qué más quiere decir. Ibn Ezra, un comentarista judío de la Edad Media, nos dice, citando a otro sabio, que quiere decir que Dios es suficiente, porque hay una raíz también relacionada con la suficiencia de Dios. Seguramente usted habrá escuchado, porque Shaddai es un nombre muy común hoy en nuestros días. Hay muchos ministerios que llevan ese nombre y dependiendo qué revelación tienen, pues ellos lo han aplicado de esta manera. Entonces probablemente esta es la forma más común que tiene de interpretarse. Alguien más ha dicho que la palabra Shaddai también viene de pecho, de amamantar, y entonces aquí estaría hablando del Dios que amamanta.
Pero una de las acepciones, que es la que yo quiero compartir con usted, sin dejar de pensar que las demás están incorrectas, es decir, no pretendo decir que esta es la correcta, pretendo decir que no sabemos la raíz concreta, que no se sabe, y que puede ser que la escritura esté hablando de muchos de los atributos de Dios, todos los que se conocen, incluso el de poder para destruir. Pero lo que también quiero decir es que me gustó esta interpretación, la palabra shadu, que también es una raíz, pero esta es una raíz semítica aramea, es decir, muy antigua, ¿verdad? No es tan solo hebrea, sino es aramea, que es un idioma más antiguo de la Mesopotamia. Y Shadu quiere decir montaña, en el sentido de el Dios de por allá por la montaña, el que no hemos visto, el que no se conoce. Muy al estilo de lo que el apóstol Pablo hizo en el Areópago cuando estaba discutiendo con los filósofos griegos en Atenas. Él se para y encuentra que hay un monumento al Dios no conocido y toma esa figura y dice, ¿saben qué? Yo les voy a hablar del Dios desconocido que está acá. Bueno, eso muy bien podría aplicarse entonces al Dios de la montaña. Está en la montaña, nadie ha subido a la montaña es un lugar inhóspito, es un lugar que hay que ascender, nosotros hacemos cultivos aquí abajo de la montaña, entonces es un Dios que se ha manifestado allá, que se ha oído allá. Ese es más o menos como el pensamiento que está detrás de esta interpretación semítica de Shadu. Y esto es muy importante que lo incorporemos también porque tanto en tiempos de los patriarcas como en tiempo de Moisés, como en tiempos de Pablo, estoy hablando de probablemente muchos miles de años o cientos de años de diferencia, como ahora también en nuestros tiempos, la mayoría de deidades son conocidas. En el tiempo de Abraham, los cananeos tenían sus deidades. En el tiempo de Moisés, Faraón, incluso con quien Dios va a enviar un mensaje por medio de Moisés, también se consideraba una deidad. En fin, tenían muchos ídolos y las plagas que se van a listar en esta porción vienen a castigar esos ídolos. Entonces, que venga Dios y diga, hey, yo soy el que no se conocen, ustedes nadie sabe, porque es la verdad, Dios es desconocido para el mundo y la revelación de Dios se ha dado en Jesús, ¿verdad? Es Dios mismo, no como un segundo, sino como la manifestación de que Dios viene y dice, ¿saben qué? Yo voy a tomar la forma de hombre y me voy a hacer como uno de ustedes, pero es lo que sabemos de Dios y entonces vemos su carácter. Y por eso rechazamos las imágenes, porque las fotografías que se tienen de Cristo es probablemente un modelo muy europeo y ese no era el punto. El punto es que Dios mostró su amor, que Dios mostró su perdón, que Dios mostró su poder, que Dios mostró su caminar, que Dios mostró su excelencia, su liderazgo y bueno, tantos otros factores de Dios cuando Dios mismo estaba aquí y lo modeló en la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces, repetimos que ni los patriarcas ni Moisés llegaron a tener la revelación completa de Dios. De alguna manera hubo aspectos para Moisés que no supo porque Dios es eterno, ¿verdad? Entonces me gusta muchísimo esta última acepción. Por eso, porque Dios sale de lo desconocido de la mente humana y se revela a nosotros. Y nosotros como humanos que nos movemos por medio de asociaciones, la comprensión nuestra es asociando esto con algo que ya hemos visto. Pero aquí viene Dios y dice, yo no soy como algo que tú hayas visto en tu vida. Permítete reaprender, permítete redefinir, porque yo me voy a revelar. Y no se trata de algo que tú puedas pensar, percibir del pasado, de las conexiones que tengas del pasado, sino que Dios se revela y esa revelación es fresca.
Y nosotros haríamos bien en tener un deseo de aprendizaje de Dios de esta forma, en desear conocerlo, porque probablemente mucho de lo que sabemos de Dios es por la percepción que otros nos han transmitido o quizás por la religión, etcétera, etcétera. Pero Dios se quiere revelar verdaderamente a nosotros y a veces esta percepción de pensar que ya lo conocemos impide que lo conozcamos. Pero hay otra razón por la que a mí me gusta mucho esta acepción del Dios de la montaña y tiene que ver con la palabra Gulgaltá. ¿Y qué quiere decir Gulgaltá? Gulgaltá es lo que se traduce en castellano como Gólgota. Y esa es la montaña en donde Dios se hizo visible, en donde la redención, en donde el perdón de Dios se hizo visible. Los patriarcas lo vieron en una escalera, Moisés lo vio en una montaña, Abraham lo vio al cordero cuando estaba a punto de matar a su hijo y Dios lo detuvo y le mostró que había un cordero que iba a venir. Pero la revelación del Dios de la montaña tiene como su punto máximo el momento en donde Dios mismo está derramando su vida por nosotros, está haciendo el sacrificio perfecto, está pagando el precio de todas las reconciliaciones para dar su vida por nosotros, por amor, para cumplir con sus promesas, las promesas hechas precisamente a los patriarcas y Moisés como un vehículo posterior que condujo parte de estas promesas también, pero que tienen su punto máximo en una montaña cuando Dios paga el precio de nuestro pecado. Y con esto en mente yo quiero entonces pasar al siguiente punto, y el siguiente punto tiene que ver con el nombre que ahora va a dar a conocer a Moisés. Dice que su nombre es, esta versión traduce Señor, pero yo quiero que usted vea los caracteres hebreos transliterados al castellano. Es una Y, una H, una W y una H. Ese es el nombre que Dios le dio a Moisés. Cuando Dios se lo da a Moisés, que él está escribiendo esto, pues le da la pronunciación. Moisés sabía la pronunciación. Pero justo en tiempos del segundo templo, esa pronunciación se pierde. Nadie sabe cuál es esa pronunciación. Y entonces han habido personas que han dicho es Yahvé, o Yahweh, o Jehová. Y sea cual sea, no existe una documentación seria o pruebas serias que puedan respaldar que esa es, porque la pronunciación se perdió en el segundo templo. Ya en el segundo templo era como algo místico el no decirlo. Era algo con demasiado respeto. Lo enfrentaron con mucho temor y esa pronunciación se perdió. Entonces nadie sabe. Por eso no es bueno decir Yahvé o Yahweh porque no sabemos. Es incorrecto. Y yo no tengo problema con cómo se le diga. Yo prefiero decirle Adonai, ¿verdad? Que es lo que traduce la palabra Señor. Por eso me gusta cómo lo traduce la Biblia de las Américas, porque dice Señor y sabemos que es este nombre. Pero antes de desarrollar un poquito este nombre, también decir un aspecto que me pareció muy curioso, y es que si usted lee Génesis, se da cuenta que el nombre sí aparece. El nombre que traducen como Jehová o Señor sí aparece en función de los patriarcas. Y lo que está enseñándole a Moisés aquí es que ellos nunca, por boca de Dios, recibieron que Él se revelara así. Y esto es prueba todavía más contundente de que Moisés es el gran recopilador y cuando Dios le está diciendo cómo Él se manifestó, pues cuando se manifestó con el atributo que ahora vamos a ver, puso el nombre de Adonai, puso el nombre de las 4 letras, el YWHY o en hebreo el Yud Hei Vav Hei. Porque estaba tratando con ellos y desde la perspectiva de un atributo específico que ya veremos cuál es. Y entonces entendemos que cuando Dios le da la Biblia a Moisés o
le da la revelación y Moisés lo compila y lo escribe. Entonces ya este nombre iba ahí, pero los patriarcas no lo sabían, ¿verdad? Dios se le reveló a él. Entonces, en la porción pasada vimos un nombre, vimos un verso, perdón, que explica un poquito de dónde viene este nombre y yo le voy a pedir que me acompañe a leerlo. Esto está en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice así, la Biblia de las Américas. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Y quién no ha oído eso? Yo soy, ¿verdad? Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes o a vosotros. Ahora, hemos hecho teología con el gran yo soy, lo hemos cantado el gran yo soy, pero verdaderamente y gramaticalmente este verso representa un gran error. ¿Por qué? Porque el verbo ser está en futuro. El verbo ser o estar, curiosamente, en hebreo es como el inglés, depende del contexto en el que se está usando, si es ser o es estar. En inglés también sucede así. En castellano, pues tenemos una diferencia, ¿verdad? Por eso nosotros no decimos yo soy contento, decimos yo estoy contento. Pero en hebreo y en inglés se dice con el mismo verso porque significa estos dos verbos. Entonces, traducido correctamente, el versículo diría así. Versículo 14. Y dijo Dios a Moisés, yo seré el que seré. Queriendo decir que Dios iba a hacer lo que tuviera que hacer para cumplir su palabra. O también quiere decir, o yo seré el que estaré. Esto lo interpretaremos de acuerdo al contexto. Y así dirás a los hijos de Israel, yo seré, me ha enviado a vosotros. Entonces, esta palabra, que es un atributo, viene del verbo ser o estar en futuro. De ahí se desprende este nombre, ¿verdad? Dios ya estuvo en nuestro futuro. Dios ya está en nuestro futuro. Dios conoce nuestro futuro, conoce nuestro pasado. Pero también cuando nosotros necesitemos de Dios, Él ya va a estar en nuestro futuro. Hay dos nombres en la Escritura que aparecen más, especialmente en los primeros 5 libros, en la Torá del Señor, que aparecen más que cualquier otro nombre. Uno es el nombre de Elohim, y hemos visto que Elohim, que traduce en Dios, quiere decir la plenitud de los atributos de Dios. Mientras que Yud-Heh-Vav-Heh, o el nombre que traduce la Biblia de las Américas como Señor, es el otro gran nombre y se refiere específicamente al atributo de la justicia o el rigor. Si Elohim es la plenitud de los atributos, especialmente el amor entrañable, esto lo sabemos porque el Evangelio así lo estableció, porque Elohim es amor, dice el Evangelio. Entonces, el nombre de Señor, que se traduce como Kyrios en griego, en el Nuevo Testamento, tiene que ver con el rigor, tiene que ver con el atributo de la justicia. Por eso se está revelando así en este momento, porque es hora de traer justicia tanto a los hijos de Israel como a los iba a decir fariseos, como a los egipcios, como al faraón, que han estado oprimiendo ya por mucho tiempo a su pueblo. Para cerrar con broche de oro, quisiera decirle entonces que el nombre de nuestro Salvador, el nombre de Jesús, Yehoshua en hebreo, quiere decir este nombre, el nombre del atributo de la justicia, el nombre del Señor, el Yud-Heh-Vav-Heh, el YHWH, salva. Eso quiere decir Yehoshua, lo que nos ha llegado como Jesús. Si quiere verlo, podemos decir Jehová, Yahweh, Yahvé, salva. Eso quiere decir Jesús. Dios vino y con su atributo de la justicia nos vino a comprar, nos vino a salvar
no vino un junior, no vino un hijito, vino Dios mismo en su atributo de la justicia porque tenía que pagar el precio que tenía que pagar por nuestra reconciliación. Qué amor más grande, qué bendición más grande, qué Dios más grande el que tenemos. Por eso exaltamos y no tenemos miedo de exaltar a nuestro Mesías, a nuestro Redentor, porque no estamos exaltando a un hombre, estamos exaltando al Dios mismo, al Señor salva. No es otro, es el mismo. Y esto es lo que me aparecí tenía para nosotros. Esto es lo que la porción Vaera quería decir para nosotros en esta oportunidad. Antes de despedirme, yo quisiera que viera en su pantalla la próxima porción. La próxima porción se llama Bo, que quiere decir anda o entra más que anda. Y comprende del capítulo 10, de versículo 1 de Éxodo, al capítulo 13, versículo 16. Así que ya lo sabe, lo espero de hoy en 8, en donde estaremos ya retomando, creo yo también, los estudios de Marcos. Hasta la próxima, que Dios lo bendiga.